Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Inexplicable. ¿Cuántas veces se han dado cuenta de que su mente los estaba engañando? Tal vez con una palabra que de repente parecía perseguirlos a todas partes, o con una imagen ilusoria que apareció en la pared blanca justo cuando menos lo esperaban. La mente humana es capaz de hacernos percibir cosas que no existen, de distorsionar la realidad e incluso de crear mundos enteros ilusorios sin que nos demos cuenta. En este episodio exploraremos 5 increíbles misterios de la mente que podrían haber experimentado en carne propia, fenómenos tan extraños e inquietantes que les harán dudar de lo que consideran real. Prepárense para descubrir lo delgada que es la línea entre percepción e ilusión, y para preguntarse, ¿realmente podemos confiar en nuestra mente? Así que aquí tienen 5 increíbles misterios de la mente que podrían haber experimentado. La ilusión de frecuencia. Imagina que lees un artículo en línea y encuentras una palabra que no conocías. Quizás sea resiliencia. Te llama la atención, la repites mentalmente y la archivas ahí, en algún lugar de la memoria. Luego, al día siguiente, sucede algo extraño. Enciendes la televisión y un experto la menciona durante un programa de entrevistas, revisas las redes sociales y la encuentras en una publicación motivacional. Y como si fuera poco, en el bar un amigo la usa con naturalidad. Entonces te detienes y piensas cómo es posible. Esa palabra antes no existía y ahora parece estar en todas partes. ¿Es solo una coincidencia o hay un plan oculto, una señal que no logro descifrar? Esto es lo que experimentas, es lo que los psicólogos llaman ilusión de frecuencia, también conocida como el fenómeno de Baader-Meinhof. No es magia, no es destino, simplemente es un engaño de la mente. Nuestro cerebro recibe cada día una enorme cantidad de información, sonidos, imágenes, palabras, rostros, detalles. Sería imposible procesarlas todas, así que pone en marcha un filtro, deja pasar lo que considera irrelevante y retiene solo lo que considera importante. Es el mecanismo de atención selectiva. Cuando tu mente decide que una palabra, concepto o imagen tienen valor, es como activar un radar invisible. Desde entonces lo nota en todos lados, hasta en los contextos más casuales. Además, cuando la encuentras de nuevo, surge otro mecanismo, el sesgo de confirmación. Cada vez que la palabra resiliencia aparece de nuevo ante tus ojos, la notas y piensas, ahí está, una vez más es la prueba de que realmente está en todas partes. En realidad no es así. Esa palabra ya existía, solo que no la notabas. Es tu mente la que te engaña, convenciéndote de que algo nuevo ha invadido repentinamente tu vida. Podría parecer un fenómeno inofensivo, casi divertido, pero en realidad en el mundo moderno, esta pequeña distorsión perceptiva ha adquirido un poder enorme, porque hoy ya no eres solo tú quien cae en la trampa. Existen algoritmos y sistemas que controlan tus redes sociales, compras y noticias. Piensa en lo que ocurre cuando buscas en Internet sobre un tema que nunca habías considerado, como un modelo de auto, un destino o un pasatiempo nuevo. Basta un clic, un like, una búsqueda y de repente tu feed se llena de contenidos similares. Videos, artículos, publicaciones, patrocinados. Todo parece girar en torno a ese nuevo descubrimiento. Y entonces la sensación se amplifica. No solo piensas que ese elemento está en todas partes, sino que el sistema mismo refuerza esa creencia. ¿Te parece que una palabra, una idea, un concepto están apareciendo de repente en cada rincón de tu vida? En realidad no ha pasado nada nuevo. Es solo una ilusión, una combinación entre el funcionamiento de tu mente y la influencia invisible de las tecnologías que te rodean. La próxima vez que te pase, intenta detenerte un momento y hazte esta pregunta. ¿Realmente está ocurriendo algo misterioso? ¿O es solo mi cerebro que me está engañando? Porque la ilusión de frecuencia es un poco como un espejo deformante. Refleja la realidad, pero la altera. Nos muestra el mundo no como es, sino como estamos predispuestos a verlo. Un misterio cotidiano, aparentemente banal,
que nos recuerda una verdad inquietante. La realidad nunca es totalmente objetiva. Siempre está filtrada y a veces creada por nuestros propios engaños mentales. La ceguera electoral. ¿Alguna vez has pensado que conoces a fondo tus elecciones? Imagina que te encuentras frente a dos fotografías, dos rostros femeninos muy parecidos entre sí. El experimento es sencillo. Elige el que te parezca más atractivo. Lo piensas un momento, indicas tu preferencia y crees que ahí termina todo. Pero hay un detalle inquietante justo después de tu decisión. Sin que te des cuenta, la foto que habías elegido se intercambia con la otra. Tú no sabes nada del intercambio. Miras la imagen que ahora tienes en la mano. Estás convencido de que es tu elección. Empiezas a explicar por qué te gusta. Tal vez digas, me atrae la sonrisa, la mirada es más dulce y los rasgos más armoniosos. Pero ese no es el rostro que escogiste, es el otro. Este fenómeno, digno de una película de ilusionismo, se llama ceguera de elección o de las decisiones. Es uno de los misterios más sorprendentes de nuestra mente, un verdadero error de nuestro cerebro. En un conocido estudio, los investigadores mostraron dos rostros femeninos a los participantes para que eligieran uno. Luego intercambiaban sutilmente la imagen elegida por la otra. El resultado fue desconcertante. La mayoría de las personas no se dio cuenta del cambio y no solo eso. Muchos de ellos incluso llegaron a justificar su elección, hablando con seguridad sobre las virtudes de un rostro que en realidad nunca habían señalado. Solo el 13% de los participantes detectó el engaño. ¿Qué significa todo esto? Que nuestra percepción de las elecciones es mucho menos sólida de lo que pensamos. Pensamos que sabemos lo que nos gusta y por qué, pero muchas veces solo creamos una explicación después, un relato que nuestra mente inventa para darle sentido a decisiones que en realidad no siempre comprendemos realmente. Claro, hay situaciones en las que la ilusión no funciona. Si la elección es algo personal y detallado, como un vestido de novia, un objeto conocido o un rostro familiar, es mucho más difícil engañarte. En esos casos, el cerebro activa una memoria precisa y el intercambio se revela. En la vida diaria, al tomar decisiones rápidas y poco importantes, el riesgo de caer en la ceguera de elección es muy alto. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces justificamos elecciones que no hicimos realmente? ¿Cuántas veces nos traicionan los recuerdos y con ellos la convicción de ser dueños absolutos de nuestras decisiones? La próxima vez que te toque explicar por qué elegiste algo, intenta preguntarte, ¿estoy seguro de que realmente fue mi decisión? ¿O solo me estoy contando a mí mismo una historia plausible? ¿Una ilusión que me hace sentir coherente? La ceguera de elección revela una verdad incómoda. Nuestra mente no es un observador racional y perfecto, sino un narrador que reinventa y a veces nos engaña sin que lo notemos. Un pequeño fallo del cerebro, un misterio cotidiano que nos muestra cuán frágil es nuestra confianza en el libre albedrío. El efecto de la verdad ilusoria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas frases siguen circulando incluso cuando sabes que son falsas? Por ejemplo, usamos solo el 10% del cerebro. Una frase fascinante, casi mágica, pero completamente falsa. Y sin embargo, a pesar de que la ciencia la ha desmentido desde hace tiempo, esta idea sigue viva, se sigue difundiendo y convenciendo a millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué sucede? La respuesta está en un fenómeno misterioso de la mente llamado efecto de verdad ilusoria. Funciona así. Si una mentira, una información imprecisa o un mito se repiten suficientes veces, terminan pareciendo verdad. La repetición puede modificar la percepción de la realidad. No importa cuán escéptico seas o qué tanto creas ser inmune, cuanto más escuchas una frase, más empieza a parecerte familiar y por lo tanto plausible. Y el cerebro, ante la familiaridad, baja las defensas. Es un mecanismo antiguo. Lo que reconocemos, lo que nos parece conocido, lo percibimos como más seguro, más confiable y más creíble. Por eso los mitos perduran siglos.
Piensa cuando de niño te decían que el resfriado se pasa más rápido si tomas vitamina C. Hoy en día, los estudios demuestran que no es así. Sin embargo, muchas personas siguen creyéndolo y actuando en consecuencia. ¿Por qué? ¿Porque lo han escuchado repetir demasiadas veces? Los anunciantes, los políticos y los comunicadores lo saben bien. La repetición es un arma poderosísima, un eslogan, una frase impactante. Si se repite infinitamente, penetra en la memoria y se transforma en una especie de verdad emocional. No importa si está bien hecha o no, lo que importa es cuántas veces la escuchas. Lo inquietante es que este mecanismo actúa incluso si sabemos que es mentira. Un estudio de 2015 mostró que incluso quienes conocen la verdad pueden ser influidos por afirmaciones falsas si se exponen repetidamente. En otras palabras, puedes saber perfectamente que una información es incorrecta, pero si sigue apareciendo, tu mente empieza a dudar, a creer en ella. El poder de la repetición es tan grande que puede modificar la percepción misma de la realidad. Ejemplo, piensa en una noticia falsa que viste en redes sociales. Quizá al principio te pareció absurda o increíble, después la viste republicada por un amigo, luego por otro y en otro sitio. Sin darte cuenta, empiezas a preguntarte, ¿y si en realidad hubiera algo de verdad? Ese es el punto. La verdad ilusoria no solo les pasa a los demás, nos pasa a todos. Nadie es inmune. Y es precisamente eso lo que la hace tan inquietante. Nuestro cerebro puede transformar una mentira en una media verdad solo porque la hemos escuchado demasiadas veces. El único antídoto es la conciencia, detenerse, dar un paso atrás y preguntarse, ¿este hecho es real o solo es familiar? Porque lo familiar no siempre es verdad. La próxima vez que oigas una frase repetida, recuerda que no siempre es verdad. Podría ser solo el eco de una mentira que de tanto repetirse, ha aprendido a disfrazarse de realidad. Prescribe. ¿Alguna vez te ha pasado estar en medio de una conversación? ¿Has querido decir una palabra que conoces perfectamente, pero simplemente no puedes recordarla? Está ahí, en la punta de la lengua. Sabes exactamente lo que significa. Casi puedes visualizarla en tu mente, pero mientras más intentas agarrarla, más parece escaparse como arena entre los dedos. Este extraño fenómeno tiene un nombre fascinante: prescribe, que en francés significa casi visto. Es la sensación de tener la palabra correcta a un paso de ti. Y sin embargo, inalcanzable. En psicología se le llama fenómeno de la punta de la lengua, que casi todos hemos experimentado. Según los estudios, más del 90% de las personas lo experimentan al menos una vez en la vida, y muchos lo sienten incluso varias veces a la semana. El pres es tan común como frustrante. Piensa cuando cuentas una anécdota y te falta la palabra clave, o explicas algo importante. De pronto, el cerebro te juega una broma cruel. La palabra que has usado durante años, la que conoces de toda la vida, desaparece. Te quedas ahí, en silencio, con la sensación de que se te escapa por 1 milímetro. ¿Pero por qué sucede? Los psicólogos creen que la causa son los mecanismos de recuperación de la memoria. Cuando buscas una palabra, el cerebro no elige directamente la correcta. A veces recupera primero un término similar, pero se equivocó y ese pequeño error funciona como un bloqueo mental. La palabra correcta queda oculta detrás del obstáculo. Así, en vez de decir momentáneo, la mente te sugiere momentum y la confusión se amplifica. La mayor paradoja es que justo cuando empiezas a esforzarte por recordar, el fenómeno empeora. Mientras más te alteras, más se aleja la palabra. Es como si la mente, bajo presión, cerrara las puertas en vez de abrirlas. Por eso muchas veces la solución aparece después, quizá cuando dejaste de pensar en ello, en la ducha, mientras caminas, o incluso en medio de la noche. Sin previo aviso, la palabra vuelve a surgir clara, como si nunca se hubiera ido. El presque-vu no es peligroso, no es síntoma de nada grave. Es simplemente una de las tantas rarezas de la memoria humana. Un error fascinante que nos recuerda cuán complejo y misterioso es el cerebro. Y sin embargo, ¿cuántas veces este pequeño cortocircuito nos pone en aprietos, nos hace sonrojarnos o nos deja frustrados frente a los demás? La próxima vez que te pase, recuerda esto. No te esfuerces demasiado. Abandona la búsqueda. La palabra volverá a la superficie sola, cuando menos lo esperes,
porque el Prez-Kebu es así. No se deja atrapar a la fuerza, llega y se va como una sombra burlona de la memoria. Otro pequeño misterio que nos hace entender lo poco que realmente controlamos nuestros pensamientos y cuán frágil y engañosa es nuestra realidad cotidiana, hecha de palabras y recuerdos. El efecto Ganzfeld. Imagina que te encuentras en una habitación silenciosa, sin ruidos, sin distracciones, frente a ti, solo una pared blanca uniforme, sin detalles, la miras fijamente. Pasan los segundos, los minutos y algo empieza a cambiar. El blanco ya no es solo blanco. Se mueve, vibra, parece transformarse. Poco a poco emergen formas, sombras, incluso figuras que no existen. Lo que estás experimentando se conoce como efecto Ganzfeld, que en alemán significa campo total, y describe exactamente lo que sucede. Al privar a nuestros sentidos de estímulos, el cerebro, habituado a señales externas constantes, queda sin referencias. No soporta ese vacío y entonces lo llena, inventa imágenes, colores, incluso sonidos. Es como si decidieras proyectar un sueño directamente frente a tus ojos abiertos. Los efectos pueden ser sorprendentes. Si miras una superficie uniforme durante algunos minutos, el color parece cambiar, variar de intensidad, moverse. Si resistes un poco más, empiezan a aparecer figuras geométricas, sombras indefinidas, hasta llegar a rostros o escenas completas. Todo esto sin drogas, sin sugestiones, sin ningún artificio externo, solo la mente, que al ser privada de la realidad, construye una nueva. Y aquí entra en juego una conexión inquietante, el famoso experimento del espejo. ¿Lo recuerdas? Basta con observar tu propio reflejo durante mucho tiempo, en condiciones particulares de luz, a menudo tenue y constante, para presenciar un fenómeno similar. Tras unos minutos, el rostro se deforma y adquiere rasgos desconocidos o monstruosos. Algunos dicen haber visto rostros de familiares fallecidos y otros de desconocidos inquietantes que los miraban desde el espejo. ¿Qué pasa en estos casos? El principio es el mismo que el del efecto Ganzfeld: privación y monotonía sensorial. Si los estímulos son muy escasos o repetitivos, el cerebro se bloquea. Y entonces crea, llena los vacíos, deforma lo que ve, hasta generar verdaderas alucinaciones. No sorprende que los parapsicólogos hayan aprovechado el Ganzfeld en experimentos sobre la percepción extrasensorial. Pensaban que en ese estado de vacío, la mente podía abrirse a información oculta, telepatía, clarividencia, contactos con dimensiones invisibles. La ciencia oficial sigue escéptica, pues no hay pruebas concretas de algo paranormal detrás de esto. El encanto sigue, ya que el efecto Ganzfeld y el experimento del espejo no requieren laboratorios sofisticados. Son ilusiones que cualquiera puede probar por sí mismo. Solo se requiere una habitación tranquila, algo de aislamiento y disposición para enfrentar lo desconocido. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás seguro de que quieres hacerlo? Si tu cerebro puede mostrarte imágenes y rostros inexistentes, ¿qué ocurriría si un día te muestra algo para lo que no estás listo? ¿Y Somam? Hoy también confirmé lo que digo. Desde hace años, la mente humana es un enigma. Nos acompaña en cada instante de nuestra vida. Aún así, sigue engañándonos, creando ilusiones y susurrando verdades que no siempre son reales. Desde la ilusión de frecuencia que nos hace creer que vivimos en un mundo lleno de coincidencias, hasta el efecto Ganzfeld y el misterioso experimento del espejo. Todo esto muestra lo frágil de la frontera entre percepción y alucinación. Todo esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si el cerebro puede engañarnos tan fácilmente, puede deformar la realidad y crear una completamente suya, ¿cuánto de lo que vivimos cada día es realmente real? ¿Y cuánto es solo una proyección de nuestra mente? ¿Qué opinan de estos sorprendentes fenómenos de la mente humana? ¿Cuál de estos han experimentado en primera persona y les ha generado más sorpresa o inquietud? Háganmelo saber en un comentario. Lo inexplicable es un formato original,
Escrito y dirigido por Luca Parrella. Diseño de sonido de Mateo D'Alessandro. Si te gustó este episodio, deja un like, suscríbete al canal en YouTube o compártelo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima cita con Lo Inexplicable.